Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Bien, la tasa de desempleo para este mes de abril de 2023 se ubicó en 10.7, una reducción desde 11.2% de abril del año pasado, mientras que para las 13 ciudades se mantuvo exactamente en el mismo nivel, 11.1% tanto para abril del año pasado como para este abril. Si hablamos de los volúmenes, tenemos que la población ocupada para este abril de 2023 alcanzó 22.742.000, un aumento desde 21.957.000 de abril del año pasado. Los desocupados tienen una reducción de 29.000. Y la población por fuera de la fuerza de trabajo también tiene una reducción de 212.000 personas, con un paso desde 14.166.000 en abril del año pasado a 13.954.000 en este abril. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Avanza la semana y vamos a entrar en un tema que a todos nos compete, el mercado laboral colombiano. ¿Y por qué? Porque esta semana el DANE reveló los datos de empleo, desempleo del mes de abril y el trimestre febrero, marzo, abril. Hay cifras interesantes, cifras para analizar, y eso haremos en este nuevo episodio. Vanguardia Podcast. En este abril de 2023 vemos que se sostiene una brecha entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo de 5.6 puntos porcentuales. La tasa de desempleo para los hombres alcanzó 8.4%, una reducción desde 8.9% de abril de 2022, mientras que para las mujeres alcanza 13.9%, y aunque es una reducción desde 14.2% de abril del año pasado, pues terminamos con esta brecha entre hombres y mujeres de 5.6 puntos porcentuales. Lo que encontramos es que el mercado laboral en abril mostró un desempeño relativamente favorable, aunque el indicador de desempleo mostró un repunte leve frente a las cifras que vimos en marzo, y de esta manera la tasa de desempleo se ubicó en 10.7%. También vemos que mejoró en 0.5 puntos porcentuales en relación al dato de abril del 2022, que era de 11.2%. Esas tasas las podemos ver en números. ¿Y cómo? Colombia en este momento tiene 2.73 millones de desempleados. Esta cifra cae en 227.000 personas si se compara con el periodo del año pasado. Y de esta manera, según el DANE, la cifra ya de desempleo en Colombia para abril se acerca a los niveles de prepandemia. Una tasa de 10.7% no observamos desde abril de 2019, es decir, ya estamos en los niveles justo antes de la pandemia. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast. Lo interesante de esto es que el DANE destaca que esta mejora significativa en estos indicadores es que hay unos sectores que vienen jalonando el empleo y ciertas regiones del país. El DANE, la directora del DANE, Piedad Urdinola, habla que ya van 2 meses consecutivos en que las zonas rurales y los centros poblados dispersos vienen aportando más al empleo en Colombia. ¿Y cuáles son esos sectores también que están aportando? El turismo y el agro, que en conjunto aportaron 380.000 puestos de trabajo, es decir, el 48.4% de los nuevos empleos en Colombia, para llegar a un total de 22.74 millones de ocupados en el país. Las ramas de actividad que más aportaron los volúmenes de ocupados fueron alojamiento y servicios de comida. Aportaron 196.000 nuevos ocupados.
Le siguen agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que aportaron 184.000 ocupados. Y por último tenemos industrias manufactureras que aportaron 162.000 ocupados. Y las que quitaron o restaron para este mes fueron comercio y reparación de vehículos, que restaron 58.000 ocupados con una contribución de 0.3 puntos porcentuales. Con estas cifras, el DANE muestra que el alojamiento, los servicios de comida, vienen también mostrando una dinámica interesante en el país. Incluso ya varias ciudades turísticas también le vienen aportando al empleo en el país, a pesar de todo lo que ha pasado con respecto a la aviación y al turismo por cuenta de la crisis aeronáutica del país. Y para eso, para desarrollar más los datos, invitamos a este podcast a Sergio Larte, economista principal de Scotiabank Colpatria, para que nos dé un análisis de lo que pasó en abril y en el trimestre febrero-marzo-abril para el mercado laboral colombiano. El DANE nos dio a conocer el dato del mercado laboral, de la tasa de desempleo y del número de empleados a abril de este año. En esta ocasión tenemos que decir que la tasa de desempleo subió un poco con respecto a marzo de 2023, subió de 10% para el total nacional a 10.7%. Esto se debió a dos razones: más gente buscando trabajo, es decir, que hay más personas dentro de la fuerza laboral, y adicionalmente una menor creación de empleo en el margen. Esto en un entorno de una desaceleración gradual de la economía, que lo que hace es que sectores como por ejemplo vehículos y repuestos, de hecho, destruyan empleos, dejen de contratar y disminuyan su planta, pero sectores que llamamos defensivos siguen creando empleo. Estos son como alojamiento, restaurantes, la agricultura, la manufactura sigue creando buena parte del empleo en Colombia, lo que nos genera la idea de que la desaceleración de la economía es una desaceleración gradual y ordenada, pero por supuesto vamos a crecer muchísimo menos que el año pasado. De 7.5% que crecimos el año pasado, seguramente creceremos alrededor de 1.5%. Esperamos que la tasa de desempleo siga alrededor de 10.5, 10.7% durante todo el año, mostrando precisamente esta desaceleración gradual. De esta manera, esperamos que este es un dato más para entender que el Banco de la República seguramente va a dejar de subir su tasa de interés y en su reunión de junio, de finales de junio, va a dejar la tasa en 13.25%. Vanguardia Podcast. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Lo que vemos entonces en este panorama, en estos pronósticos de Colombia, es que el mercado laboral se va a enfrentar a una desaceleración económica. Lo que veremos en los próximos meses es que el empleo continuará deteriorándose y ya lo empiezan a mostrar la tendencia del mercado laboral. ¿Por qué? Porque hay una baja dinámica en la generación de puestos de trabajo que tiene que ver con esa desaceleración. También estamos en un momento del país en que se debate y estamos hablando de la reforma laboral, que muchos sectores critican porque no genera más empleo o no ayuda a la formalización en Colombia. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, había estimado más o menos un desempleo para abril del 10,6, muy cercano a esta cifra, pero hablan que ha ido subiendo poco a poco el empleo por cuenta propia, que es el protagonista del aumento de la ocupación en el país. Y esto, según ANIF, es una clara evidencia que se relaciona con los mayores niveles de informalidad y menores ingresos laborales. Entonces, por eso, tanto los tanques de estudio económicos del país como gremios hablan que es pertinente que hoy el país genere medidas que otorguen incentivos para la creación de puestos de trabajo. Y hablan que hay unos pecados, unos problemas estructurales del mercado laboral, que es la informalidad, la alta informalidad, la gran barrera que hay para crear empleos por lo costoso que es, pero también por los problemas de productividad del país. Es decir, hay un sinnúmero de obstáculos en el mercado laboral colombiano que hace que muchas personas prefieran
el autoempleo informal ante la falta de opciones laborales y formales. Por eso nos acompaña en este episodio para hablar sobre lo que estamos viviendo en esta coyuntura del país la exministra María Claudia Lacutir. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, quien nos va a dar algunas ideas de lo que está pasando en el mercado laboral en el contexto de la reforma laboral. Desde la Cámara Colombo-Americana AmCham Colombia hemos tenido más de 50 reuniones con congresistas de todas las bancadas para transmitir nuestras propuestas y mensajes alrededor de la reforma laboral. Hemos destacado la importancia en la reforma laboral de actualizar el Código Sustantivo del Trabajo para fortalecer el vínculo social con el vínculo productivo, que permita generar oportunidades formales a los colombianos, tener una vida digna y pensar en su futuro con pensión asegurada. Este proyecto debe ajustar la legislación para que responda a las nuevas necesidades laborales, abra la puerta a que más trabajadores tengan empleo formal y en especial facilitar trabajo para los jóvenes. El empleo formal es la mejor forma de combatir la pobreza y lo ha mencionado FEDesarrollo a través de su estudio donde menciona que el 72% de las personas que se le entrega un empleo salen de la pobreza extrema y para ello se necesita de un tejido empresarial viable, teniendo en cuenta que las empresas generan el 85% del empleo en Colombia. Es muy importante que los congresistas tengan en cuenta que tal como está la reforma laboral, no tiene herramientas para reducir la informalidad y afectará la generación de empleo formal, en especial en emprendimiento, micro, pequeñas empresas, que son el 90% de los generadores de empleo de Colombia y quienes tampoco van a tener la capacidad de asumir la cadena de responsabilidades y costos que hoy le impone la reforma laboral. Vanguardia Podcast. Y para terminar, les quiero regalar este dato. De los 22,7 millones de personas ocupadas, 12,6 millones de colombianos están en la informalidad, mientras que 10,5 millones están en condiciones de formalidad. Eso, si se compara contra el abril del año pasado, son 785,000 personas que consiguieron un empleo. Estas cifras muestran la división que hay en el mercado. Casi la mitad son informales. Por eso, la preocupación de los analistas, los economistas, los centros de estudios y los gremios es que hay que buscar la forma en que la reforma laboral le apunte a la formalización de los colombianos. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.